Bueno, Fundación Proscenio Teatro abre este espacio Punto Teatral para conversar con diversos artistas, maestros, expertos en diferentes temas muy puntuales del teatro, de las artes escénicas. Omar Galván, Omar Argentino Galván, argentino, radicado en Madrid, en España, actor, director, investigador, docente de improvisación. Sin duda es uno de los referentes teatrales o los referentes a nivel del campo de improvisación más importantes que tiene el habla hispana. Su libro, que es Del salto al vuelo, es el primer manual de impro en español, el cual ya ha sido traducido a otros idiomas. También acaba hace un par de años, o el año pasado, sacó Yes Bot de improvisación en su encrucijada, también un texto muy interesante, muy reflexivo sobre este tema de la improvisación. Su formato como solo de impro, blank y un cuarto, lo tiene en su maletita, en el cual lleva en ese proyecto de Impro Tour, que le ha permitido recorrer una infinidad de países, y que también ha permitido que él abra sus espacios de compartir sus conocimientos y saberes en diferentes países: Argentina, México, Colombia, el Caribe, España, Italia, Asia, Turquía, y un sinfín. Es con ustedes Omar Galván, aquí con ustedes en Punto Teatral. Bienvenido, Omar. El micrófono que te lo tengo cerrado. Qué grosero. Ahí lo tengo. Bueno, ahí lo tienes. Sí, muchísimas gracias. Siempre da una suerte de pudor escuchar el currículum propio, porque además uno es muy valiente cuando escribe el currículum, ¿no? Porque dice, bueno, pone las cosas, pero después cuando lo escucha, está esta cosa de, esto lo escribí yo, o sea que hay un doble discurso, uno es el autor y lo escucha y se avergüenza de lo mismo que escribió, pero bueno, digamos que sí, que esas son las credenciales que me acompañan. Claro, Omar, te ha permitido la improvisación recorrer varios países y tener una lectura de escenarios, de público, de hacedores, y que te ha llevado a lo largo de ¿cuántos años ya de experiencia de impro, Omar? Y yo empecé a tomar un curso, o sea, caí con mi mochilita en Buenos Aires en el 94, o sea que son ya 26 años de tutearme, bueno, de conocer la impro, ya un poquito menos de tutearla, pero sí. Bueno, entonces ya con más de 24 o 24 años de experiencia, te ha llevado, uno, al sitio que te merece, el sitio de reconocimiento que estás, y dos, a tener una reflexión de esa que planteas muy bien en este último libro tuyo de Yes Bot, la improvisación como en su encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada de Omar Galván a lo largo de este tiempo, en estos momentos de reflexión, de estos momentos que estamos viviendo la humanidad? Bueno, además con el énfasis en este momento tan particular, tan único y tan inasible, ¿no? Porque lo que hablemos hoy, tal vez dentro de una semana cambie. Este panorama hace 100 días no lo imaginábamos. Aquí en España no se imaginaba cuando estaba ocurriendo a 600 kilómetros en Italia. Entonces, tampoco podemos saber qué va a pasar dentro de 100 días. Hay alguna noche o alguna mañana yo me despierto optimista pensando que dentro de un año y pico va a ser casi un recuerdo, y hay momentos en que nos despertamos apocalípticos y nos vemos casi con trajes de apicultores haciendo teatro, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, cualquier reflexión, ya de por sí cualquier reflexión mía es muy volátil, ahora que la realidad cambia
tan frágilmente, no será más. Poniéndome en el tema, sí vuelvo a pensar, digamos que vamos a hablar de impro, ¿no? Que es como esta disciplina, este género teatral, este conjunto de técnicas que ponen a la improvisación como un, si se le quiere decir producto, pero como una expresión artística final. Vamos a poner esa Ujú. definición casi escolástica, por un lado. Pero también me gusta la idea de improvisación, más allá de la impro, más allá de lo que conocemos como un generador de espectáculos. Entonces, creo que la improvisación tiene a favor en estos momentos que se adapta. Si hay un tipo de teatro que juega constantemente a adaptarse y aceptar lo que recibe, es la improvisación. Ahora, esa capacidad de adaptación nos puede jugar en contra en el sentido de una falta de reflexión. Como aceptamos y vamos, entonces el doble filo es que puede haber una falta de reflexión y es lo que está sucediendo, me parece. Sea por necesidad, sea por egocentrismo, sea por diversión, sea por distracción, muchas compañías de todo el mundo que hacen improvisación, pareciera que este tema, que es crucial, estas circunstancias que son muy pesadas y que hay tanto drama detrás, pareciera que mucho no importara y nos largamos a hacer espectáculos por Zoom, por Instagram. Instagram, por Facebook. Entonces ahí es donde veo, está bien que no nos quiten la alegría, que no nos quiten la alegría, pero que tampoco nos quitemos la sensibilidad, ¿no? Claro. En estos días estábamos hablando con Jorge Dubati, ¿sabes? Este filósofo del teatro y que tiene una investigación muy clara sobre la territorialidad y lo que tiene que ver con el teatro matriz y el teatro liminal. Y él hablaba mucho de que él disfruta del videoteatro, pero teniendo en cuenta que no es teatro y que la ruptura y la visión que podemos tener ahora es una experiencia, un experimento que estamos viviendo ahora, pero que obviamente no establece un convivio. Podemos que también tú lo mencionas, te escuchas en algunas partes hablando sobre el tecnovivio. Podemos hablar de un tecnovivio, pero no un convivio. Yo he visto algunos espectáculos, algunos ejercicios, algunos experimentos de improvisación por Instagram. Yo digo, verdaderamente falta la conexión con el público. Hay demasiado ruido y demasiada intervención. No logro adaptarme a, a la imagen de la improvisación virtual, así como estamos tú y yo. Podemos jugar aquí tú y yo juegos de palabras, podemos jugar preguntas y respuestas. Pero ¿qué pasa con el público? ¿Verdaderamente lo estamos teniendo en cuenta? Pienso que por un lado hubo y hay una necesidad de cierto público de impro, porque lo que tiene la impro es que genera un vínculo muy fuerte con el público. Entonces hay cierto público, un arco de público que demanda casi esto. Yo soy muy amigo del grupo Yamin, que en Madrid y en España tiene muchísimos seguidores, y ellos me decían que sienten como la demanda del público. Ahora, después lo que hacen, a ellos no los hace tan felices, porque no hay, por más que está pensado para el público y que hay cierta interacción con algún delay, con cierta torpeza. Ahora, creo que eso no se limita solo a la impro. Días atrás hubo una experiencia de La Fura del Baus. Estamos hablando de una compañía precursora, internacionalmente reconocida, haciéndolo o transmitiendo como base central un centro de teatro muy importante, con gente.
y tampoco, y haciéndolo con su web y una aplicación. Y tampoco llegaba. Es esto que tú dices, bueno, Tecnovivio, puede ser. Creo que hoy también vi una charla de un grupo, creo que de Londres, que estaban ensayando La Tempestad y apareció esta tempestad, ¿no? Entonces ahora están viendo de estrenarla igual con lo que pueden. Y por un lado creo que hay dos cosas. O sea, por un lado está la actitud, que a veces es sana y de querer compartir y de esto no nos vencerá, más allá de lo que ya hablamos de la irreflexión, pero esa actitud. Y por otro lado están los resultados, que honestamente por ahora no, por ahora no. Quizás, y estoy hablando de sea a nivel amateur o a nivel de excelentes improvisadoras, improvisadores, todavía no. A mí, tal vez gana todavía para cierto público la cosa de estar, ¿no? Bueno, con tal de estar, pero creo que, y que me parece bien, porque si un arte tan arcaico como el nuestro, tan primario, tan primigenio, en 2 meses se adapta a una pantallita, bueno, es que no teníamos una cosa muy seria, ¿no? Teníamos algo entre comillas. Yo no sé, entrar en la discusión si es teatro, si no es teatro. Yo el otro día proponía post-teatro, pero me decían no, sí, no. No lo sé, es algo que está sucediendo, que está sucediendo. Como gusto personal o como reflexión personal, creo que todavía los resultados, no lo sé, no me convencen a mí. Esta visión o este debate, esta encrucijada de plantear la improvisación o la impro como teatro o no es teatro o post-teatro, tiene que ver un poco con también lo mismo que ocurre con el clown, de definirse si son o no son teatro. ¿Cuál es el afán o cuál podría ser el miedo o el temor de entenderse como una categoría escénica? Porque al fin y al cabo la improvisación toma elementos teatrales. Es que creo que el teatro toma cosas de la improvisación. La improvisación es primera. Claro. Después apareció la figura del autor o la autora. Después apareció quien produce, pero en principio, si queremos jugar a rememorar como especie, bueno, era improvisado. Está bien con los códigos religiosos, con las bacanales, pero había, entonces, si nos ponemos a pelear, creo que tenemos mucho de teatro. ¿Qué pasa? Siempre se ramifican los temas, ¿no? Creo que hay una parte que habla de que hoy por hoy, y en los últimos 20, 30 años, la improvisación, la impro, es un tipo de teatro tan popular, tan democrático, creo que no hay otro tipo de teatro tan practicado, así con sus códigos, con su lenguaje, que es normal que genere cierto escozor a un establishment, porque más de un grupo muy bueno de teatro le gustaría tener el movimiento que tiene la impro. Por otro lado, los exponentes cuantitativamente son más amateurs que profesionales. Entonces esto podría llevar a una lectura confusa de decir, he visto 2 grupos, son amateur, ergo la impro es amateur. Y por otro lado, la improvisación bien hecha imposibilita per se el control del contenido. Es por naturaleza, tendría que ser peligrosa para el poder. Porque a una improvisadora, a un improvisador, nadie puede controlar primero qué va a decir. Entonces, nunca vamos a hacer una categoría olímpica, por más que seamos casi un deporte teatral, porque
al poder le va a resultar incómodo reconocernos. Y eso a veces lamento que ese germen que tenemos, ese ADN, lo desperdiciamos usando nuestro arte, nuestra técnica únicamente en lo que tú decías. Juegos de palabras, juegos de ingenio, cosas veloces, que no están mal, pero no es lo único para nada, por favor. Claro, hay una cuestión que yo he debatido en algunos momentos, en algunos espacios que hemos reflexionado. La escuela, las escuelas de teatro, de formación de actores profesionales y grupos de teatro, y experiencias las hay, por ejemplo, la creación colectiva, toman la improvisación como una herramienta, como una técnica que les va a permitir al actor desarrollar su capacidad creativa y demás, y que lo van a tomar como esa base que les va a servir para poder construir el espectáculo, preparar el personaje. Y entonces vemos en las escuelas los juegos dramáticos y juegos de improvisación, y ponen al estudiante a improvisar sobre el cuerpo. Pero cuando ya se habla de impro, y hay el desconocimiento o el temor de decir, no, eso no es. O sea, ¿por qué sí ver la impro como preparación, pero no podemos verlo como espectáculo? No se ve también a que algunos hacedores de la impro lo toman demasiado fácil y lo hacen ver demasiado fácil para la escuela. Sí, también puede ser eso. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en la Escuela de Arte Dramático en Buenos Aires, Argentina, que ellos ya llevaba, había estudiado teatro en alguna otra escuela, pero entré al conservatorio, que le decimos nosotros, ya con un grupo de impro que funcionaba bien, que tenía su público, que yo no iba a dejarlo, ese grupo. Y ya en el examen de ingreso tenía la recomendación de no decir que hacía impro, porque había este prejuicio. Y después, empezada la carrera, un par de docentes en primer año casi me recomendaban dejar la impro. Y yo en el momento no lo entendí, creo que tampoco estuvo muy bien explicado, pero comprendo con el tiempo que yo resolvía conflictos dramáticos pesados con el ingenio de la impro. Y como sabía que podía escaparme, resolver, era más inteligente que mi personaje, entonces podía adelantar una historia, y si nos ponemos a imaginar esto en un aula de teatro de gente principiante como yo también, claro, el público, que eran mis compañeras, mis compañeros, enloquecía. Entonces era muy difícil para el profesor o para la profesora decirme, no, este camino no va. Entonces yo entiendo que, y por eso también marco esta diferencia entre improvisación e impro. Nunca sé de dónde es esta cita, pero me gusta mucho y no es mía, que dicen que la improvisación forma parte de un proceso que es un viaje de una obra de teatro. Que uno, cuando va a ver una obra de teatro, ve el resultado de ese viaje. Cuando va a ver improvisación, ve el viaje, con las posibilidades de naufragio, con sus turbulencias. Entonces eso me parece una buena diferenciación. No sé si te estoy respondiendo, pero bueno, me gusta la libertad y el nivel de la charla como para... Sí, no, estamos tranquilamente ahí manejando. Pero eso nos lleva también a empezar a imaginar o a decantar cómo son los procesos de formación desde la escuela, o cuando ya empezamos a hablar de formación de la impro, de enseñar la impro como técnica. Sí, sí, y ahí es este texto del que hablaba, Giesbat, habla un poco de eso, porque entiendo que hay una encrucijada para muchas escuelas de improvisación, de impro, si estamos técnicamente hablando así, que si ponemos los pies sobre la tierra, la mayoría de estas escuelas son de grupos independientes. Grupos que la gente está apostando a vivir de esto, abre su escuela, alquila su espacio,
la mayoría son alquilados, ni siquiera son propios, se adaptan, más o menos dan cursos. Claro, cuando empiezas a vivir de esto, ya después es otro el pensamiento, ¿no? Yo soy un freelance, yo puedo ir, pero si tienes que sumar cierta cuota, entonces tienes que no solo a veces aceptar lo que venga, sino que además pasa un hecho internacionalmente muy puntual y natural y lógico, que es que mucha gente va a hacer impro para divertirse, para pasarla bien, para descansar de la oficina. Si al segundo o tercer año continúan, ya ahí suele haber una división muy grande en el grupo. Entre un grupo de 20, 3 o 4 que dicen, vamos a tomárnoslo en serio, ajustemos clavijas, y 10, si son, no sé, si son 12, 14, y 10 que dicen, yo aquí vengo a pasarla bien. No me pongan a leer Shakespeare en la semana para trabajar estilo Shakespeare. Vamos a hacer la parodia de. Entonces ahí hay una encrucijada para las escuelas, en lo práctico, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos quedamos con esta gente, con esta, con las dos, ¿cómo? Y eso, bueno, no es fácil porque casi no existe la escuela ideal de improvisación. Digamos, aquí está el compañero Gillo Giraldo que lleva el diplomado. Ahora, el diplomado es un tiempo específico, no es una escuela de años. Es una cosa muy completa, focalizada, hoy en la música, mañana en el clown, pasado en el gesto, pero no es no es una escuela, no es una carrera, ¿no? Es una especialización. Claro, claro. Y quienes hemos compartido el espacio del diplomado, hemos agradecido eso, que es una línea investigativa muy clara de la técnica, vista desde diferentes enfoques. El clown, la comedia del arte, la música, sí, es muy, muy interesante. Omar, ejemplo, yo soy víctima de mi propio invento acá en la ciudad, cuando estuviste acá con nosotros en Barranquilla, yo te comentaba. Proscenio es un laboratorio de actores que tiene una línea investigativa. Dentro de eso estaba la investigación de la improvisación como herramienta para el actor. De ahí nos surgió hacer el espectáculo. Y a nosotros nos ocurre que a veces tenemos otros formatos como la banca, que tú lo conoces, la banca, es precreador de ese formato. Y a veces la gente dice, me gusta más la liga impro, que son los jueguitos. Entonces también el público dice, bueno, y a veces tenemos una obra de texto, de autor, para el repertorio, y ustedes no hacen impro. ¿Por qué están haciendo teatro? No, o sea, nosotros hacemos teatro dentro de las líneas de teatro que hacemos en la improvisación. Incluso a mí me dicen, pero si tú eres dramaturgo, ¿por qué haces impro? Entonces, toca explicar todo eso. Entonces, es como si la improvisación no pudiera trabajarse con actores o directores o grupos de teatro como tal. Simplemente se podría catalogar o pensar que la impro solamente es para el contador, el abogado que algún momento de su vida dijo, ay, voy a actuar, voy a hacer impro. ¿Qué ocurre en esos? Bueno, hay una multiplicidad de temas ahí. Por un lado, sí es cierto que hay algo que a mí me gusta como llamarlo una impro pop, ¿no? En donde el grupo pop, canciones de 3 minutos, cosas que se improvisa más el cuándo que el qué, ya sabemos lo que va a venir, más o menos, ya sabemos que van a hacer un western y alguien va a entrar así, están improvisando cuándo hacen eso, más que el qué. Y no soy purista para nada en ese sentido. Perfecto, vámonos. De hecho, muchas compañías adultas en la historia de la impro resuelven, en definitiva, tener las dos vías. Tener esta parte que le genera el sustento y otra parte más experimental, que pasa esto, que la gente dice, me gustó, pero ¿cuándo haces el truco de la puerta giratoria? Bueno, es una realidad en muchos lugares y hay que convivir con eso o hay que decidir de una forma muy tajante. Bueno, cada quien está eso. Y se puede, como se dice en México, campechanear, ir mezclando.
Ahora, lo de los grupos profesionales, actores, actrices, pienso que en definitiva es una batalla que se va ganando. Aquí en Madrid creo que hace años era así, y era el único grupo respetado, era Imprevis, y hoy por hoy ya Impro Madrid tiene un muy buen nombre, entra a teatros muy consagrados, Yamin tiene un nombre comercial muy bueno, entonces ya está, no digo en un público mayoritario, porque la impro siempre se mueve en una cosa off, medio off, eh, pero sí hay una percepción de, bueno, hay grupos profesionales, está bien, esto es una cosa que lo puede hacer la gente que sale de la oficina y perfecto, y lo hace y tal vez lo muestra y es divertido, pero hay profesionales. Y me parece que ahí está en la tarea de, más allá del hostil que sea el hábitat en el que estamos, es tarea de los grupos profesionales. Nosotros cuando en Argentina empezamos con el grupo que se llamaba Sucesos Argentinos, la impro estaba muy desprestigiada, con razón, porque se había hecho en alguna época un match muy, muy bueno y después había caído a lugares subterráneos. Y bueno, costó hasta que... Pero después te viene otra onda de, y yo sé aquí digo, hago un monólogo, creen que hago stand-up. Entonces, bueno, hay cosas en las que tenemos que, que convivir y es estar ahí trabajando. Me parece que es casi el sino de, del teatro en esas cosas, ¿no? Ya desde que te digan, bueno, haces esto o trabajas, ¿no? O sea, tenemos, creo que ya bíblicamente es, parirás con dolor, trabajarás con el sudor de tu frente. Cualquier profesión que tenga que ver con el juego viene castigada inmediatamente. Casi bíblicamente hemos llegado a un tema bíblico. Eh, a veces yo he visto algunas conferencias, algunas charlas que yo he dado sobre impro, eh, yo digo, a mí me gusta la impro y esto, pero no me gusta que se vea la impro como una religión, como un gurú o como un predicador de a querer vender esperanza y aprende el sí y serás feliz, aprende a ser proactivo. La visión ontológica que la improvisación es sanadora para curar tus males y demás. Porque también es como una estrategia de mercadeo de vender la impro como religión, ¿no? O como gurú de la sanación espiritual. Eh, bueno, sí, sí, hay un poco de eso. No lo había pensado así tan grandilocuente, pero sí, que la impro produce unos efectos secundarios terapéuticos es casi innegable, porque la gente, sobre todo quien no viene con experiencia escénica, vive en una sociedad en donde el no es la primera palabra, ¿no? Nuestros bebés aprenden, la primera palabra que aprenden es el no está muy arraigado. Entonces de pronto entras y hay alguien que te dice, tienes que decir que sí, decir que... Bueno, hay un efecto terapéutico, sobre todo mientras más adulta es la persona. Ahora, no somos terapeutas, yo no soy terapeuta, yo no me apropio ese rol, no me corresponde, no, y también lo dejo claro cuando es un grupo de como que va a cursar unos meses, porque no es mi lugar, ni creo que sea el lugar sano para la persona que lo toma. Y con esto que decías del yes and, y sí, es un eslogan muy pegadizo, muy divertido y creo que, 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 que promete algo que da, entonces por algo es tan solicitado y usado. Y de nuevo digo, no me parece mal, no me parece mal, pero creo que tiene más que ver con un inicio, con un acercamiento, más que con una profundización. Total, total. Ahí vamos a entrar a otro terreno, Omar, que tiene que ver con los formatos.
tienes un formato muy bello que vimos aquí en Barranquilla, como lo es un solo de impro, en el cual hay una investigación detrás de ese espectáculo que tiene, como hablamos la semana pasada con Pilar, y hablamos de los estilos literarios, y tú también manejas esa investigación. Gillo, que está por ahí conectado con nosotros, también tiene unos espectáculos, unos formatos de improvisación en el cual algunos, ahora está metido en el cuento de investigando la física cuántica y los viajes, ¿sí? Pero hay una necesidad en la creación de formatos de tener un componente investigativo profundo, porque armar un formato no es fácil. Lo que a algunos grupos les pasa que dicen, no, un poco lo que puede ocurrir aquí con lo tecnobíblico, ¿no? O sea, me voy a inventar un formato en que por Instagram voy a improvisar con un compañero y le ponemos un nombre y lo vendemos. Entonces, ahí Sí, lo que quiero llegar es a ese punto, la necesidad de la investigación en la impro. sí, para mí, y esto, no sé, aquí hay gente que conozco, está María, que creo que me lo ha escuchado decir 1000 veces, pero últimamente yo estoy diferenciando mucho a la hora de hablar a nivel casi glosario o a la hora de, no de hablar en el bar, sino de, bueno, de hablar de la técnica o de las expresiones de la técnica, diferencio entre formato y montaje. 2 puntos. Porque además formato es una palabra en el mundo de impro nueva, tendrá 7, 8 años en español, Por ahí. que vino del inglés, ¿no? Cuando ya se empezó a intercambiar tanto con Chicago. Long form. Y sí, entonces formato me parece a mí que, o yo lo entiendo como la palabra lo dice, ¿no? Una forma, una estructura más o menos compleja, casi siempre menos compleja, en la que un improvisador, improvisadora, con ciertas habilidades, puede jugar ahí. Entonces yo digo, bueno, a ver, juguemos entre nosotros 4, tal, 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 les explico, mi formato es un edificio, vamos a ver el piso 1, el piso 2, el piso 4, y cada vez que hay un apagón, vamos al piso de otro, y es a lo largo de un día. Perfecto, lo hacemos. El banco, que decías, la banca, es un formato, lo hacemos. Punto. Ahora, hay otros que son montajes. Voy a poner el ejemplo de Jardines de Impro Madrid, que tiene su vestuario, que tiene una estructura muy cerrada, que yo puedo ser la mejor improvisadora de España, pero si llego una hora antes y nunca improvisé ese espectáculo, no lo voy a poder improvisar, porque es un montaje de improvisación. Entonces ahí hay una diferencia, porque tiene su lenguaje, su código, su estructura. No me basta con ser bueno o buena improvisando. El match de improvisación es un montaje. Si yo soy excelente improvisador, pero nunca he hecho match, me dicen comparada, mixta, falta, salió de la pista, tengo que investigar ese formato para poder jugarlo. Hay toda una, más allá de una estructura, hay unos códigos, hay un lenguaje, hay un qué querer decir, hay una estética si se quiere. Entonces me parece que yo brindo por los formatos una vez por semana en Madrid, hasta el momento que se podía, y cuando se pueda, nos juntamos un grupo de gente de un nivel bastante aceptable y nos inventamos formatos cada semana y lo hacemos. Y por otro lado, bueno, yo también apuesto por los montajes de improvisación. El, el resultado de estos montajes nos permite encontrar un tipo de público, porque también pensamos, dependiendo del formato, o dependiendo del montaje, o dependiendo de los juegos, ahí vamos como armando nuestro nicho. Y ahí ocurre, que también lo leía en tu libro, ocurre eso,
que también estamos como a la casa. El espectador llega y también puede ser un posible cliente, no solamente para espectáculos, sino para talleres, ¿sí? Entonces también empezamos a hablar de marketing. Sí. Sí, a ver, he tenido la suerte de ir un par de veces a Estados Unidos. Una de ellas he viajado bastante y cada club de impro, cada espacio de impro, entras y tienen sus camisetas, sus libros, su agenda, tiene todo. Las escuelas más grandes tienen su bar y varias salas, claro, ahí está la taza, pero lo tienen o sea, la gente entra y va a comprar digo, yo aquí también tengo una manta para dormir de Impro Teatro de Italia, pero en cada lugar hay todo el marketing, y si tú eres alumno, alumna de la escuela, tienes la posibilidad de Descuento. alquilar el aula, alquilar el teatrito. Entonces hay una visión marketing. A ver, Second City, que es casi como un paradigma de cierto tipo de improvisación, en Chicago tiene dentro de la escuela un Starbucks. Yo impartí clases ahí y la gente no me sabía decir qué aula era, porque era la 46, creo. O sea, es un edificio. Entonces, sí, y es entendible también, pero pasa que estamos, si me pongo a analizar qué es lo que hay, y lo que hay es gente con muchas ganas que se juntan, que ponen unos pesos, dólares, euros, y quieren vivir de esto, Claro. y si la camisetita. Entonces, el riesgo es cuando ya nos empezamos a traicionar por eso. Cuando te llaman para hacer un evento, y vas a hacer un evento a la mañana para una empresa y haces improvisación, me parece súper digno, pero a mí me ha pasado, está el tufillo, el olorcito el aroma de decir, este evento, lo que yo estoy transmitiendo es que la empresa dentro de unos meses va a despedir a cantidad de gente. Porque lo que yo estoy diciendo en las improvisaciones, según el briefing que me han dado, es: tenemos que trabajar en equipo, se vienen tiempos difíciles, trabajemos entre todos, quizás un grupo más chico puede. Entonces, hay un punto ahí que volvemos casi a la casilla del inicio de la reflexión. Cuando hay una reflexión y hay una decisión, yo no puedo no compartir, pero me parece excelente. El riesgo es cuando no hay reflexión, es cuando vamos. Vamos porque hacemos impro, resolvemos. Eso me subleva y me entristece a la vez. Sí, ahora, no estamos satanizando, ¿sí? Si bien estamos hablando de la impro y otros demonios, tampoco queremos decir que esto del marketing sea algo escandaloso, o que vaya en contra de la ética o la moral del espectáculo. Al contrario, yo creo que es un efecto sanador, un efecto muy positivo. Por ejemplo, si tú vas a una obra de teatro, no solamente no de impro, sino a un ballet, o vas a ver una obra de teatro, y sientes una cafetería y sientes un espacio que te puedes sentar a dialogar antes de, y que puedes en la entrada del teatro ver un libro de pedagogía teatral o de teoría teatral, o una obra de teatro o de dramaturgia, es interesante, porque te estás vendiendo, te estás dando la posibilidad de estar en un medio, y tú te sales con un plus, decir, no solamente entré a ver una obra de teatro, sino que tuve una experiencia. Totalmente. Y ahí es lo interesante. Totalmente. El punto está en que cuando el producto, el merchandising, es más vital que el propio espectáculo. Sí, y cuando por cuestiones absolutamente de realidad no hay alguien de producción que genere eso, o sea, como que no se terceriza, entonces todo se confunde, y
y está el actor ahí tratando de venderte una camiseta y es medio triste, ¿no? Que te diga, bueno, y por favor, y en el medio del espectáculo te dicen, síganme en las redes. Bueno, no sé si quiero en el medio del espectáculo que te haga la selfie conmigo. Uf, se mezcla. Y digo, la selfie también es muy festiva y lo que quieras. Eh, pero, por ejemplo, en Francia, en un festival en Lyon, que es uno de los festivales como muy, muy interesantes, ellos tienen un barcito en el Teatro Este y uno de los festivales, ya hace 2 años creo, y lo mantienen, hay un alumno de ahí que trabaja en una cervecería, en una fábrica de cerveza. Entonces pone las etiquetas y tiene una cerveza que es improvidence, o sea, del espacio. Y tú estás en el festival y te tomas la cerveza del festival. O sea, está perfecto, ¿no? No, lo que tú dices, ¿no? No estoy para nada en contra de ese marketing. Simplemente, bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Porque podemos terminar siendo una parodia de nombrar 3 marcas durante la improvisación y hacerle un guiño al productor para decir que estamos tomando esta bebida. Y una crítica mordaz es la de Homero Simpson cuando ve su primer espectáculo de impro. Ese es un capítulo Totalmente. muy genial cuando Homero está en Canadá, creo que es, ¿no? Y ve un Sí, espectáculo. Y Homero, siendo el más tonto de los tontos personajes que uno puede conocer, el público está riendo y él dice, pero me están engañando. O sea, él se da cuenta del engaño que están cometiendo porque me mencionan Starbucks en Alaska y están borrachos o algo así, y construyen la escena y él se da cuenta y dice, no, pero espérate, aquí hay algo que no funciona. sí, 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 sí. Y bueno, también después hay otro cuando ellos aprenden a improvisar, los Simpsons, que tienen su propio grupo de impro, y viene la ética, que es que Moe y ellos tienen el plan de que ya tienen entre el público personas que le van a dar las palabras y las opciones de cómo hacer el truco. ¿No has visto ese ¡Wow! capítulo? ¿No has ¡Wow! visto No, ese eso, capítulo? Es un ¿cómo? capítulo de los Simpsons. Está, Ah, está Homero, está Moe, Skinner y hay otro, un cuarto que es improvisador. Y arman un grupo de más sí, sí, que sí, es muy divertido porque Homero y ellos toman un curso de impro como sí, una escuela y arman el grupo de impro. Y la escuela los va a demandar y los anda buscando para lincharlos por haber formado la competencia. sí, 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 Y, y con eso entonces se también, le están agotando las ideas y a Mau se le ocurre la idea de tener a unos espectadores ya eh, organizados para que ellos sean los que den las opciones para ellos contar y que la gente crea que están improvisando, pero no, ya tienen todo planificado. Obviamente, Lisa es la productora y se da cuenta y ahí se genera como la controversia, el tema ético. ahora pongamos como el punto de vista un poquito haciendo un zoom. ¿Qué nos quiere decir esto, más allá del argumento? Nos quiere decir que si vemos, no sé, BoJack, Padre de Familia, Los Simpson, The Office, ya no De un Office. dibujo animado, en todas estas series, en todos estos dibujos, hay algún capítulo en donde se habla de la impro. Esto nos muestra qué punto de penetración tiene en Estados Unidos la improvisación. Digamos, si hubiera un dibujo animado argentino, Rick and Morty también están diciendo, claro, eh, Claro, si hubiera un dibujo animado argentino, quizás no hacen un capítulo sobre grupos de impro, pero en Estados Unidos tiene esa penetración. Ese tipo de impro, creo que en Iberoamérica, en Europa y América, el continente americano, hacemos una impro que es distinta, que no está mal el intercambio y cuando yo he ido aprendí cosas de ahí, pero hacemos un trabajo eh, tal vez menos orientado a la palabra, al gag, al chiste y al bla, 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 y más con una intención, no siempre lograda, pero con una intención más teatral, ¿no? totalmente. Omar, vamos a abrir el espacio al público, ¿sí? Los espectadores
tienen este momento, llega su momento donde ellos pueden ya entrar, no somos los únicos que tenemos, o yo no soy el único que tiene derecho a preguntar, sino hay ahí gente acumulando. Por ahí ve Andrés Vázquez, que tiene una preguntita. Andrés Vázquez, también lo conocen, ¿no, Andrés? Sí, ahora quiero verlo. ¿Está por ahí? Ya estoy ¿Ya está leyendo por la ahí Andrés pregunta. Vázquez? ¿Dónde anda Andrés? Bueno, si no voy... ¿Se fue Andrés Vázquez? Porque Se si fue. no, tengo por aquí la Aquí pregunta. estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ahí Ah, está. dale. Estaba corriendo, dale. Máster, saludazo. Espérate aquí, voy a activar la cámara. Dame un segundillo. Sí, Andrés. Ahí estás. ¿Cómo va tanto tiempo? Hola. Hola, Andrés, ¿qué tal? Aquí te... Bien, Omar. Qué bueno, qué bueno. Un placerazo. Bueno, saludos a todos. A Gillo también, a Brian, a todos los que están por ahí, a Julia. Chévere este espacio y bueno, compartir de la impro bueno, que es algo que nos apasiona un montón a todos. Máster, estoy en proceso, bueno, ya llevo un tiempo en ello de pensarme un unipersonal, ¿no? Tengo ahí ideas vagas que estaba ahí como consignando, pero entonces, bueno, creo que es una buena temporada para sentarse a tirarle cabeza a este tipo de cosas, porque el tiempo de cuarentena nos va a propiciar ese espacio. Entonces quisiera pedirte a ti cuáles unas recomendaciones básicas o de arranque para abordar y pensarse ese unipersonal. Sé que depende Sí, mucho también del estilo de lo que uno quiera contar, ¿no? Pero me imagino que deben haber unas premisas así básicas que te pueda recomendar como para arrancar. sí, te voy a decir un par de cosas que tienen que ver también con mis procesos de trabajo, ¿no? Que no significa como se dice en España, que vayan a misa, ¿no? Que no significa que sean sí o sí. Eh, una cosa, ahora que decías de darle cabeza y todo, sí, ahora atención, que a veces son este tipo de cosas que por pensarlas demasiado, o sea, yo te diría que le pongas cuerpo, que te pongas a entrenar solo, a ver qué, a ver a dónde te lleva ese entrenar solo. Por un lado eso, más allá de que tengas tus ideas, ¿no? De que tengas eh, algunas directrices pensadas, algunos temas, pero llevarlo, porque conozco mucha gente que piensa tanto en su unipersonal que después lo tiene demasiado pensado y poco jugado o atravesado. Después, una cosa que a mí me ha servido siempre y que ahora dicha puede ser muy obvia si se quiere, pero no siempre es tan obvia, es um, que trabajes desde el placer más que desde la obligación o el sacrificio. Sacrificio va a haber, en algún punto del trayecto va a haber sacrificio, pero que trabajes con las cosas que te generen placer. Yo, por ejemplo, algo que suelo decir, a mí en el solo de impro, que en ese trabajo estilos, trabajo García Márquez, porque García Márquez me ha gustado muchísimo en su momento. Ahora me gusta, pero no soy tan fan como era en su momento. O Borges o Cortázar, me gustan. De vez en cuando hay gente que me dice, uy, haces tan bien estilos literarios, ¿por qué no haces Paulo Coelho? Y porque no quiero leerme Paulo Coelho para hacer la parodia de... No, Tienes a Kafka. claro, hago ¿Para qué Coelho? sí, entonces, como que déjate llevar por esa brújula del placer, sin pensar sobre todo en el germen del espectáculo, sin pensar en lo que va a ser al final. Porque si dices, uy, esto no es nada, y cómo no pienses en el estreno,
empieza a jugar, empieza a conocerte solo en escena, para ver qué pasa, qué te divierte, qué no, qué te gusta, te gustaría una música, ¿no? ¿Te gustaría ser un único personaje? Hay muchas de esas cosas que las tablas te las responden, las tablas del entrenamiento te las responden. Y, por último lugar, que casi parece, ahora que hablábamos de marketing, casi parece un anuncio comercial, como hay mucha gente que me pregunta eso, yo casi clandestinamente, días atrás, me fui a un salón de ensayo que hay aquí en Madrid, que son muy amigos, a un centro cultural, y me grabé ensayando y explicando un poco cómo estoy ensayando solo. Y eso, como con el lugar nos llevamos muy bien, y es un centro cultural muy hecho a pulmón, lo voy a emitir el sábado, este sábado, a las 7 de la tarde de aquí de España, creo que es el mediodía de México, las 12 de México, creo, y tal vez de Colombia también. También. Y va a ser como a beneficio de este espacio, de la Casa de los Jacintos, se llama el lugar. Pero bueno, digo, eso fue como un asterisco de si te interesa ver un ensayo solitario y analizado. Pero esas cosas, ir por el lado del placer y pensar, pero que el pensar no quite el hacer. Claro. ¿Quién más tenemos en preguntas por acá? Gillo está por ahí. Hola, Gillo. Gillo, ¿qué está? ¿Se fue? Se fue Gillo. Se fue Gillo. Pero tengo una pregunta, Checho. Dale, adelante. Hola, maestro. ¿Para Gillo o para mí? Para usted, claro. Bueno, maestro, primero agradecerle por estar acá, ¿no? Por acompañarnos en Punto Teatral y también por el espacio que usted abrió, bueno, por abrir su casa en ese programa que, por decirlo así, ¿no? Por llamarlo así, que abrió como a todos, en donde se reunían gran cantidad de improvisadores a hablar del tema que era de mucho provecho. Entonces también muchas gracias por eso. Por favor. Y bueno, nada, mi pregunta es, ¿qué cree usted? ¿Cuál debe ser el entrenamiento o hacia dónde enfocar el entrenamiento o de pronto qué estudio literario, narrativo, teórico debe tener un improvisador para que en escena tenga como, esté tranquilo, ¿sí? Con esa calma, pero que esa calma también está impregnada como de chispa, de esa velocidad, como de encontrar el momento preciso para actuar, ya sea con una acción física o con la palabra, y ayudando a esto como a que la historia crezca, ¿no? O sea, ya sea generando comedia o drama o lo que quiera generar con eso que quiera decir. Entonces, o sea, que la historia tome cierta relevancia, o sea, cómo entrenarse ese actor para encontrar eso, ¿no? Porque lo pregunto porque es que siento que muchos de las improvisaciones, y bueno, y que esto al final y al cabo es como lo que noto cuando veo algo que me dice, lo hace tan fácil, o sea, me hace ver la improvisación tan fácil, que es lo que de pronto considero que me encantan esas improvisaciones, ¿no? O sea, lo he visto de pronto con su unipersonal, con el de Pilar, hasta con estos 3 capítulos que subieron a Netflix, ahora último, que también me sentí igual. Entonces, es como lo hacen ver tan fácil, pero creo que estas características en las que le hago la pregunta, creo que son las que lo hacen ver así. Entonces, ¿cómo se debe entrenar para llegar a eso? Bueno, buena pregunta, porque por un lado está lo que el entrenamiento da, y por otro lado también a veces hay un descubrimiento personal de decir, aquí encontré mi tipo de juego, ¿no? Esto es lo que... Ahora, si vamos a lo técnico, hay cosas, y son muchas, que la técnica de impro per se no te da. Si tú quieres hacer un espectáculo musical, bueno, tendrás que tomar clases de canto o de algún instrumento
o verte un montón de musicales. La impro muchas veces es una plataforma, un contenedor, un dispositivo, ¿no? Un soporte donde mostrar. Entonces, mientras más cosas tengas en tu mochila, más herramientas podrás sacar, ¿no? Si es como estos obreros que van con todo, mientras más elementos tengas, después volvemos un poco a lo que decía, tal vez no te interesen ciertas cosas y te interesan ciertas otras. Bueno, más que lícito. Entonces, por un lado están las herramientas de impro, que lo que decías que tienen que ver con la escucha, bueno, como muy de técnica pura de impro. Y por otro lado hay cosas que hay que ir a buscar afuera. Si yo quiero en una hablar en poesía gauchesca o tanguera, bueno, tengo que escuchar tangos, tengo que, incluso no académicamente, pero tengo que estar empapado de eso. Y por otro lado, lo mismo pasa con el cuerpo. Yo me acuerdo que cuando fui la primera vez allá, que Sergio me recibió, uno de los primeros entrenamientos que teníamos, que eran, ¿dónde? ¿En qué escuela era? Bellas Artes. Sí, en la Facultad de Bellas Artes. En Bellas Artes, antes de empezar, teníamos que esperar que Tatiana terminara una clase de expresión corporal o algo así. Y claro, después era una de las improvisadoras. Entonces, ella viene de dar una clase de expresión corporal. Después en escena se ve que eso lo maneja. Entonces, si quiero estar más o menos a ese nivel, tendré que formarme. Y aquí en España, por suerte, hay varios grupos nuevos que están con esa curiosidad muy despierta y se forman, ¿no? Aquí está, ya he nombrado a María, que está en un grupo, que los ves, que están en el curso de en el curso de y dicen, bueno, mismo con él. Bueno, me parece que esa curiosidad es lo que en definitiva te va a dar las herramientas. Bueno, ¿quién más tenemos por acá? ¿Alguien más por acá? Pero ya estaba alguna pregunta. Si no. Que bueno, es la primera vez que estoy en un Zoom con toda la gente sin foto, y por un lado está bueno y por otro lado parecen nichos. Pues está Soren de Florencio y en México. Por ahí también, si tienes alguna pregunta. Omar, te voy a hacer otra pregunta. Soren, ¿quién dijo sí? ¿Tú o yo? ¿O Soren? ¿Quién dijo sí? Omar, te tengo una pregunta. ¿Somos actores o somos improvisadores? Porque, por ejemplo, en el caso, en algunos currículos incluso de algunos actores del grupo de nosotros, de Proscenio, pone fulano de tal, actor o actriz, improvisador, aparte, improvisador, improvisadora. ¿Por qué diferenciar si eres actor o eres improvisador? Y ahí vamos un poco a lo que te estás planteando, es una de las primeras preguntas que planteas en tu libro. Mira por acá, y es la visión de la impro a nivel profesional. De verlo desde un punto de vista profesional. Sí, pienso que a nivel curricular o de presentación no me parece mal, en tanto y en cuanto sea entendido como actor, actriz, especializado en improvisación. Creo que tiene que ver un poco eso, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, actor, y entre paréntesis pongo teatro musical. Bueno, ya estoy generando un perfil, ¿no? Además de actuar, pues sabes que puedo entrar, bailar y
Entonces, con improvisación me parece lo mismo, que es como que yo te podría decir también incluso clown, como especialidades que se ponen, no me parece mal. Y, por ejemplo, un caso de un improvisador muy, muy bueno es Piolo Jubera, de México. Él tiene su unipersonal. Ahora, él no se siente actor, porque ha llegado del lado de la publicidad, etc. Entonces, él quizás te dice, bueno, yo soy improvisador, comediante de stand-up, creativo publicitario, escritor. Bueno, tenemos un perfil, que después puede ser, no sé, diríamos que Woody Allen es un actor. Bueno, sí, es un actor, pero ¿cuántos personajes ha hecho? Uno, que es Woody Allen. Entonces, Sí. Es un excelente director y escritor, y guionista, pero claro. como actor siempre hace de Woody Allen. Bueno, pero cumple en ese rol. Entonces, no me parece mal ponerlo como una especialización, o que haya gente que sienta que no es improvisadora, pero es, perdón, que no es actor o actriz, pero es improvisadora, improvisador. Mar tiene una pregunta, la escribió por privado, pero vamos, como estamos en impro, salta, vamos, pierde el miedo, toma seguridad, di sí, habla por el micrófono. Dani, Amar, que tiene una pregunta. Buenas, Mar. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. Por acá muy agradecida de este espacio, me hicieron la invitación, pues escuchando lo que dice el maestro sobre la improvisación, me parece un tema bastante interesante. Yo llevo 2 años trabajando en un grupo de teatro y mi interés pues también es adentrarme un poco en esta temática, pero pues todavía tengo la confusión que creo que ya nos estaba aclarando un poco sobre esa diferencia entre el actor y el improvisador, o si en el actor yace el improvisador o en el improvisador yace el actor. Esa sería como mi pregunta. Sí, gracias a ti, Mar. Pregunta. Gracias a ti. Qué bueno, qué buen momento que estás transitando. El segundo año en un grupo de teatro está muy bien. A ver, quizás no te responda literalmente a este casi juego de palabras, sí un poco con otro juego de palabras. Cuando tú haces una obra de teatro, el objetivo, aunque no te lo pongas como objetivo, pero la mayoría de teatros, hay unos teatros como muy específicos, maquetados, pero vamos a hablar de lo que entendemos en primera instancia como teatro. Teatro clásico. Un poco la búsqueda, o te sentirías muy bien si cuando termina la función te dicen, pero era tan natural que parecía improvisado. O sea, tener tan incorporado el texto, el personaje, etcétera, que parece improvisado. Ahora, en improvisación buscamos el camino opuesto a veces. Que esté tan bien realizado que después te digan, parecía escrito lo que has hecho. Porque yo sé que estás improvisando, pero estaba tan bien. Entonces, está esta dualidad de que me parece que quien hace texto tiene que pretender la naturalidad de la improvisación. Y quien hace improvisación tiende a pretender la sofisticación de una pieza escrita. Que a veces tendencia se exagera, lo que sea. Pero me parece que por ahí está. A veces se dice, no puede haber un buen actor o actriz que no sepa improvisar. No, yo no estoy de acuerdo en eso, porque la nuestra, de lo que estamos hablando ahora, la impro, es tan específica y supone un rol triple
que cuando estás no improvisando en un taller o en un ensayo para llegar a una obra, sino cuando estás haciendo un espectáculo de impro, en tu caso, Mar, serías intérprete, directora, codirectora junto a tu elenco y dramaturga o codramaturga. Entonces, ese rol tripartito, hay excelentes actores, actrices que no lo tienen, tendrán una gran comprensión de texto, se meterán perfectamente en sus personajes, pero no tienen entrenada la parte de autodirección o de escribir una historia. No sé si te he contestado, pero va un poco por ahí mi sinapsis ante lo que me preguntas. Se fue mal. Ahí está, por ahí está. Gracias, Mar, de todos modos. No, ahí está por ahí. Sí, está, pero está con el micrófono silenciado. Silenciado. Omar, hay una cuestión dentro del proceso de proscenio y algunos espacios donde he trabajado el tema de la impro. Lo he mezclado, lo he profundizado desde el punto de vista de la estructura dramática, porque a veces pensamos que solamente en la impro hay que tener en cuenta el prol. Si tenemos el prol, o sea, ya esa es la dramaturgia de la impro. Esa es la base o la estructura, la columna vertebral de la impro. Y entonces yo con los muchachos, yo digo, bueno, hay que tener en cuenta ciertos elementos dramatúrgicos, como tiene que ser el tema. El tema surge de una realidad en el cual yo la voy a plantear en escena de forma estética, y para ello voy a tener una conceptualización científica desde la antropología, de la sociología o la psicología. Por ejemplo, vamos a hablar de la gente dice un tema, borrachos en una fiesta infantil. Bueno, vamos a tocarlo. Antes de la impronta y del prol, el pensar el por qué, cómo se van a llegar a esos puntos de giro, cómo van a llegar a esas conjeturas o subjetividades dentro de la impro. Sí, me entiendes un poco. Tiendo a analizar o a llevar la referencia de analizar la impro o exigir a los actores que la vean desde el punto de vista de la estructura dramática para poder contar la historia. Algunos hacen el FOC porque piensan que la impro no debe complejizarse tanto. O sea, ¿por qué pensar tanto en la impro? Incluso que también hay un debate con lo que plantea Leighton, la visión de Leighton de la improvisación. Entonces yo digo, ¿pero por qué la impro tiene que ser tan fácil? Me parece un planteo interesante. Creo también que en lugares en donde hay mucha referencia de impro, se comienza, o sea, se termina viendo todas las vertientes que no tienen ninguna preocupación ni ocupación. Ahora después le respondemos a Mar, que hizo otra pregunta, que no tiene ninguna preocupación o ocupación en una estructura dramatúrgica, y grupos que les interesa y que quieren hacer eso. A ver, hay una dramaturgia que subyace siempre que haces algo. Tal vez si haces escenas de 3 minutos, bueno, puedes quizás despreocuparte o tener juegos en donde el atractivo es el virtuosismo para hacer una escena sin respirar o sacando la letra J. Bueno, vale, pero si después dices, y hagamos un par de improvisaciones de 20 minutos, o hagamos una... Bueno, ahí hay elementos de dramaturgia que aunque sea por inercia o por asumirlos desde la experiencia, desde lo empírico más que desde lo estudiado, aparecen. Creo que si alguien quiere hacerse profesional de improvisación, bueno, tiene que dominar algunos elementos de dramaturgia y algunos elementos de dirección. Porque estás viendo un espectáculo, un montaje, una obra teatral. Esos elementos están en juego aunque no quieras.
Aunque sean dos personas a medio metro hablando sin moverse. Bueno, estás proponiendo eso. ¿Por qué? Y volvemos al punto anterior, ¿no? Mientras sea reflexionado y decidido, perfecto. Pero sí, claro que hay que tener... Y a la vez esto es muy pendular. Yo soy un enamorado de... Ahora también he ido a entrenar solo. Y soy un enamorado de comenzar con una partícula cero, con esto. Y a partir de esto generar una acción, y a partir de la acción una sucesión de acciones que me lleve a una historia. Entonces, digo, me gusta, aplaudo y entro a jugar a espectáculos muy complejos. Y a la vez me gusta estar e intento estar siempre en contacto con el ADN, con lo primigenio de aquí no hay nada y voy a improvisar. ¿Sí? Voy a descubrir qué es lo que esconde esta piedra de aire, qué historia hay por aquí atrás. Y esto que decías del PROL, que para la gente que tiene menos idea, es como un evento técnico que se utiliza mucho en impro, que es personaje, relación, objetivo, lugar. Bueno, ya hoy por hoy también está muy en entredicho. Acaba de salir un texto de un compañero de Granada, de Rafa Villena se llama, el compañero, no el texto, que él plantea un PRL, creo, sin el objetivo. Y hoy me hablaba Bora de Chile, un excelente improvisador, y me decía, bueno, el PRAL. Decía, el PRAL sí, acción, en vez de... Entonces... le cambiaron. Sí, todo esto habla de una investigación, ¿no? Habla de una investigación más que positiva, que siempre es complementaria más que opuesta. Bueno, el planteamiento de una escena, o sea, partimos de una acción que nos va a llevar a una situación y la situación nos va a llevar a un acontecimiento y ese acontecimiento va a plantear un dilema. Cuando entra el dilema es que el personaje va a encontrar su conflicto para no entrar al conflicto de salida, sino no, deja que el personaje tome una decisión, A o B. Cuando tome la decisión, ahí, en el momento de dilema, el personaje va a entrar en una etapa de juicio y valores sobre su vida y va a tomar la decisión. Así de fácil. Pero, hablando de PRAL, lo voy a analizar, lo voy a agendar. Sí, porque lo que están diciendo es, tú no necesariamente tienes que salir con el objetivo en la cabeza, sino que lo vas descubriendo. Lo vas descubriendo. Entonces, bueno. Muchachos, agéndense eso. Por ahí Martín tiene una pregunta. Y sí, perdón que paréntesis. Bueno, dice María que de todos modos quizás enfrentarse a la nada no es lo opuesto a seguir. Claro, no. La estructura aparecerá después. También esto que decías, estos pasos, ¿no? De empezar con la acción y todo, que están perfectos. Después, cuando se llega a ciertos niveles de profesionalidad o de, no lo llamaría virtud, pero sí de manejo de la técnica, bueno, si la técnica es sorpresa, también hay gente muy entrenada y con mucha confianza que entra con un conflicto y entra directamente con el conflicto. Y me parece perfecto. Pero claro, hay un camino para llegar a eso, porque si no lo más probable es que termine en discusión más que en un conflicto, ¿no? Me preguntaba Mar por privado en cuanto a títeres de improvisación. Hay compañías, yo he visto poco, no sabría decirte. Hay compañías sobre todo en Francia, y en México también, y en España alguna. Entonces tendrías que bucear un poco. Si quieres, me puedes enviar un mail y yo en algunos días te digo, ahí quedará mi mail para quien quiera, porque hay cosas. Claro, igual cualquier, si quieren solicitar el audio o el video después, todavía no, pero sí los audios lo estamos facilitando, nos pueden escribir a @proseniot, nos dejan su correo electrónico y después nosotros le enviamos los audios de las entrevistas. Por aquí, América Basurto tenía una pregunta. Sí, es que me parece genial que los nombres de la gente que pregunta están como indicados para mí, ¿no? Porque es Mar, Omar, América, Argentino, ahí ya sí, me gusta. Estoy viendo esto.
América pregunta, para Omar. Cuando entrenas a Una partir pregunta de América. América te pregunta. Sí. Cuando entrenas a partir de esa piedra de aire, ¿cuál es tu gatillo creativo? ¿O cuál sería tu consejo por dónde empezar? El gatillo creativo puede ser cualquiera, desde un juego de palabras, desde una palabra, desde un gesto sin pensar en la acción, sino simplemente en el gesto repetido, desde una música. Yo apostaría, si es un entrenamiento solitario o en un par de personas, apostaría con no empezar por algo cerebral, no empezar con una frase, un título, sino que miradas, mirarse, una posición en el espacio, que haya una persona de pie y una persona sentada, y la que está sentada no mira a quien está de pie, y la que está de pie mira a la que está sentada, ya ahí nos está diciendo muchas cosas. Eso digo de piedra en el aire, a ver qué es lo que nos está diciendo eso. Entonces, escuchar esa situación e ir descubriendo qué hay ahí. Esos son como puntos de partida. Claro, Andrés Vázquez también tiene otra pregunta ahí, Omar. Vamos a leerla. Se me perdió por aquí, ya la veo. Vas, léela. Omar, cuando entras, no, espera, aquí está. En cuanto al PROL, tenía entendido también que son objetivos de los personajes, ¿no? No en totalidad objetivos transversales de una historia. Sí, objetivo del personaje, pero yo puedo entrar sin tener idea del objetivo. Yo puedo entrar fumando o ni siquiera fumando, con, no sé, entrar y ponerme así. Yo no tengo idea del objetivo, pero si yo me pongo así, mirando a los ojos a la otra persona, bueno, hay un montón de connotaciones aquí. Por eso digo que soy un enamorado de volver a lo simple. Esto es un ejercicio que yo trabajo mucho estos últimos años, que lo llamo paisaje, porque escuché un docente francés que lo llamaba paisaje y me gustó eso. De empezar con una o dos personas desde la nada y tomarse el tiempo de contemplar ese paisaje. ¿Qué nos está diciendo ese paisaje? No, sí hay historias latentes, pero no ir tanto por la cabeza, sino por leer. Porque que yo esté así, no es lo mismo que esté así, no es lo mismo que esté así, no es lo mismo que esté así. Están diciendo cosas muy distintas. En tanto y en cuanto yo como improvisador sepa jugar con estas cosas, bueno, me va a dar no solo la posibilidad de construir una casa o un castillo, como es una improvisación, sino de ir a lo nano. Y claro, eso es precioso. Meissner también tiene unos ejercicios preciosos de silencio, de quietud, de exploración, que detonan historias. Por ahí que Brian B, el otro día estábamos haciendo unos ejercicios en un taller que estaba dictando yo, sin decir palabras, simplemente el quedarse quieto, contó un montón de cosas que decía, que ahí está como lo valioso. Gillo volvió. Gillo. Hola, ¿cómo vamos? Es que, como Gillo, sabrán... feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Guillo! Gracias, mis queridos compañeros, mil gracias. Te estaba casando. No, es que como en esta situación es tan inestable que se va la luz, vuelve cuando se le da la gana, entonces ahí me quitaron la luz por un momento y volver otra vez a conectarme era bastante complicado. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Omar, hay un ejercicio que alguna vez tú hiciste cuando tuvimos el placer de tenerte aquí en el diplomado, que como a partir de una sola pregunta, tú le preguntabas algo así como ¿dónde estabas? ¿Cómo llegaste? Algo así, no sé si te acuerdas de ese ejercicio. Y la idea era como desarrollar la historia a partir de lo que veías, a partir de lo que simplemente estaba ahí, ¿no? Que me parece muy bello
de pronto explicarle a la gente que, o sea, que el improvisador no entra como a buscar, sino entra simplemente a encontrar lo que tú decías de esta gran roca de aire, también de pronto haciendo como una alusión a esa Sí, frase o a esa enseñanza que nos daba Michelangelo de que quito lo que resta de la roca y simplemente hago que aparezca la imagen que está escondida ahí, ¿no? Entonces, chévere como que si puedes ahondar un poco más en esa diferencia entre buscar y encontrar, que es como el objetivo del improvisador a la hora de entrar, ¿no? sí, 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 me parece, gracias por recordar ese ejercicio y, y a la vez también, o sea, y me encanta esto y soy el que propone esto de la roca, y también sabemos que hay un momento en donde hay que tomar decisiones, seguir por caminos que ya estamos, pero ya hemos descubierto eso que había, ya lo hemos descubierto más que inventado. Entonces, ese ejercicio era, vamos a levemente hacerlo, que no estoy improvisando online, pero como para mostrar, por ejemplo, Sergio, ¿sí? ¿Estás por ahí? A ver, sí, Aquí estoy. ahí, sí. Bueno, pasa que quiero verte, a ver, habla un poquito, Sergio. Aquí estoy. Ahora, buenas. Sí, Buenas ahí tardes. está, Ahora. así te veo a ti. Entonces, pregúntame algo en lo que yo te pueda contarle historia, como por ejemplo, ¿dónde has ido el año pasado? ¿Qué has hecho hace 2 noches? ¿Por qué no viniste a tal lado? Algo que yo te pueda, te pueda contestar no sí o no, sino generando. Sí. Eh, ayer quedé esperando que trajeras la botella de vino. ¿Qué pasó? ¿No llegaste? Bueno, a ver, yo iba en camino, iba ya un poco borracho, me reía mucho, estaba riendo mucho, me caí en el camino. ¿Has interrumpido la imagen? Mantén la imagen porque yo necesito... ¿Estás por ahí? O sea, aquí estoy. Sí. Entonces yo iba riéndome mucho, estaba muy borracho, me caí, pero al final yo pensé que no iba a poder, pero al final resucité de mis cenizas y, eh, y la verdad es que en todo ese caos yo estaba muy, muy en mi tema, muy, muy en mi tema, y sentía una cosa, unas ganas burbujeantes de verte, unas ganas burbujeantes de verte, pero la verdad es que preferí, preferí quedarme mirándome a mí mismo y a mis problemas que se multiplicaban a infinitum y tomarme el vino. Muy bien, esta es la historia que yo te cuento. Ahora, ¿cómo armo yo esta historia? Yo te he pedido verte en la pantalla porque yo te digo, me reía todo el tiempo, porque tú tienes el póster del Guasón detrás. Ajá. Resucité de mis cenizas porque está Joaquín Fénix, para mí el ave Fénix, se hago un rebote en eso, ¿no? Sí. Era burbujeante por lo de Coca-Cola que tienes ahí atrás. Y me quedé pensando en mis problemas así repetidos porque yo veo en tus gafas, veo el reflejo del ordenador, que está el reflejo del ordenador. Entonces, yo creo esta historia, invento esta historia a partir de traducciones de lo que hay en mi campo visual. Sí, qué bello. Sí, sí, es bonito el ejercicio. Sí, Gracias, es Guido, Sí, por sí. recordarlo. no, es un ejercicio que puede parecer muy básico, pero que contiene la esencia de la dinámica del improvisador. Además que lo obliga a uno a salirse inmediatamente de su cabeza y a pensar que el improvisador está simplemente soportado por su ingenio, más allá que por su conexión con el espacio y el aquí y el ahora, ¿no? Sí, 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 y además Claro. cuando la gente lo hace le cambia la percepción, ¿no? Porque de pronto Total. realmente ve lo que había ahí, porque antes estaba como generándose, yo digo que a veces si los ojos pudieran, la mirada de muchos que hacemos impro se nos iría para adentro, porque estamos más mirando dentro del cerebro que lo que tenemos ahí, ¿no? Claro. Eh,
Omar, tu libro, ese último libro de la improvisación en su encrucijada, ahorita Omar nos va a decir dónde lo pueden conseguir, si lo quieren físico, si lo quieren digital, se puede conseguir también Yo digital. tengo varios ejemplares todavía. Bueno, ya, Omar, ya no me lo mandes de España, que ya Gillo se lo compro a Gillo. Perfecto. Te ganaron la mano. Hay al final una serie de juegos, bueno, de juegos de palabras o contrapuntos que pones, que son como muy interesantes, como por ejemplo, vestuario versus disfraz, relectura del espacio vacío versus pantomima automatizada, que me encanta esa, y vamos a hablar un poquito ya como para ir cerrando el tema, la conversación de eso, del manejo del espacio. Ahora que estamos hablando de la construcción de sentido, de la narración, de contar una historia, y esa etapa cuando el actor se vuelve el mismo, y porque tenemos el espacio vacío según la reinterpretación o la lectura que podemos generarnos de Peter Brook, y entonces el espacio está vacío, lo construimos todo. Pero el actor se vuelve el experto, que no estoy diciendo que no es necesario, se vuelve el experto en pantomima. Versus a verdaderamente tener eso que tú planteas aquí, la lectura del espacio vacío versus ese juego de la pantomima automatizada, que puede ser un efecto cómico o un efecto técnico, ¿no? Sí, y también a veces creo que mucho de lo que estamos hablando, por lo menos a mí en estos tiempos, me vuelve a esto de la reflexión, de la relectura. Entonces, me parece bien que cuando tenemos un grupo de gente que no ha trabajado con espacio vacío y vamos generando nuestros elementos, me parece muy bien que respetemos esas convenciones que establecemos, ¿no? Que si aquí hay una mesa y aquí hay una jarra con agua, después ¿Sí? respete esa convención porque es una promesa que le estoy dando al público, le estoy diciendo, es una afirmación. Más fuerte sobre todo que si la dijera, si aquí pongo una mesa y aquí pongo una jarra de agua y aquí hay agua y digo, qué fría que está, bueno, estoy generando esto, no me tengo que olvidar de esto, no tengo que romper eso que en improvisadores, improvisadoras novatos se rompe. Entonces se trabaja mucho eso. ¿Qué pasa después? Después, como no hay una relectura, pasa algo que es, pero para el psicoanálisis de la impro, que terminamos siendo realistas con objetos imaginarios, que es una locura, es una locura, es un asesinato de la metáfora total. Entonces siempre la puerta se tiene que abrir así, siempre tengo que, no, yo puedo ir en coche, la ventaja de tener el objeto imaginario es que voy en coche y cuando llego puedo hacer y entrar. Porque no lo tengo el coche. Está bien que yo sepa bajar, esperar, dar la vuelta, pero esta es una elección en donde busco el realismo con el objeto imaginario. Pero el objeto no está. O sea, yo elijo. Entonces, eso digo, de una pantomima que ya sabemos y que nos parece y nos terminamos comprando que son objetos sólidos porque no pensamos más allá de eso, o un uso 2.0 del espacio vacío, ¿no? Había un grupo, alguna vez vi, que terminaban una escena y hacían así, como si se llevasen toda la escenografía, y era muy bonito esa resolución. Sí, se llevaban el escenario, se llevaban como para cambiar de... Entonces creo que eso nos da una poética que ha estado ahí latente todo el tiempo, pero que no la hemos desarrollado, no la hemos, por comodidad, muchas veces por comodidad. Claro. Y en eso tenemos mucha responsabilidad los docentes también. Total. Tenemos una última pregunta acá de Carlos, perdón, se me escapó el apellido. Carlos Reyes. Carlos Reyes. Adelante, sí, maestro. Perdón, abro el paréntesis que María
Sí, se quedó Había preguntado pensando. algo. Sí, María había comentado lo de como la estructura y lo de la piedra en el aire, y claro, se quedó pensando que no era, sí, que no es tan simple como blanco o negro de la estructura, no, de hecho lo leo, mejor dicho. Me ha quedado haciendo ruido que se haya tomado como simple entrar en escenas en blanco y como complejo entrar con estructuras, cuando en realidad el problema surge a la hora de enfrentarse al espacio vacío y no al aprenderse un formato por complejo que sea. Absolutamente, absolutamente, y no ha habido discusión con eso. Me parece ambas cosas que tienen la complejidad de la simpleza, o la simpleza de la complejidad. Vamos con Carlos Reyes. Carlos Reyes. La leemos nosotros. Carlos. Aló, hola. Ahí está. Hola, Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿qué diferencia encuentras tú en la improvisación cuando se está construyendo una obra, por ejemplo, la creación colectiva, que se improvisa para llegar a un texto final, y la improvisación cuando se hace un espectáculo? Pues a diferencia de que tenemos el público enfrente, ¿no? Sí. Pienso que hablábamos como un poquito al principio de eso. Me parece que ahí es donde está la diferencia en glosario de impro con improvisación. Cuando hacemos impro, que es lo que hacemos muchas de las personas que estamos aquí, ya tenemos la idea de que en ese momento no estamos escribiendo un borrador, sino que estamos presentando un acto performático, una obra teatral, como la queramos definir, en donde lo que ofrecemos ya por sí mismo tiene un valor, en donde hay un tipo de historia, en donde hay una estética, en donde hay un qué querer decir. Estamos decidiendo mostrar una obra que como particularidad tiene que es improvisada. Eso en impro. En la improvisación como proceso, ya ahí es más el borrador, porque estamos en una, como tú decías, creación colectiva, o que quizás con algún dramaturgo o dramaturga que está, bueno, como sea, estamos más en ese bosquejo. Sabemos que lo que hacemos ahí lo podemos cambiar, rehacer. Estamos jugando un borrador que sabemos que después será otro el resultado que se vea, o más o menos cercano a lo que estamos jugando ahí. Sí, dime, Carlos. Que está silenciado. Carlos. Hola. Bueno, sí, claro, pero a lo que me refiero, a lo que me refería es a las herramientas mismas de la actuación, es decir, o de la improvisación. Es decir, cuando estamos haciendo este proceso, podríamos decir que podría ser el mismo entrenamiento que se tiene para la impro. Podría ser, pero podría ser, pasa que con el entrenamiento de impro hay un momento en que empieza a hacer hincapié en la dirección y en la dramaturgia también. Y aquí, si estoy en una obra de una creación colectiva, si yo tengo dominios de dramaturgia, dirección, perfecto. Pero no tengo para nada que ocuparme en la generación de historia, en entender algunas tramas que cuando estoy trabajando escena por escena para una creación que después va a tener su tiempo de estructuración, bueno, creo que ahí voy más a jugar al lado interpretativo y me meto en mis conflictos, y hasta puedo no pensarlo con un timing escénico y puedo echarme media hora porque sé que después todo esto se va a pulir. Entonces hay cosas de impro que sí, que tienen que ver con la frescura, con el estar en el presente.
Y hay cosas de impro que quizás no termine de necesitar, nunca va a sobrar, porque es un conocimiento. Pero creo que va por Claro, ahí. ahí vamos con, que ahí en este caso la impro, en la creación colectiva, nos puede servir como ensayo, prueba y error. Vamos a probar, ¿sí? Y se ve desde ese planteamiento metodológico, la improvisación, como exploración buscando un posible resultado, porque es un método, ¿no? Es una guía. Omar, pedagogía que pretende excelencia versus dinámica, que prioriza la diversión. Este libro está muy bueno. ¿Dónde lo podemos conseguir? El YesBat está, ese creo que Gillo no lo tiene. Gillo lo tiene, ¿no? Creo que tiene unos ejemplares. Puede ser por ahí, si no, creo que hay alguno en la... Tengo unos cuantos por ahí. Perfecto. Y para quien lo quiera leer online, en el portal de la revista Status, a partir de ahí, llegando por revista Status, que tiene como su portal de venta de libros, es un texto muy, muy pequeño, es un texto de unas 25 páginas. Sí, ahí lo encuentran en italiano y en francés, creo que también en inglés. Italiano, francés, portugués, inglés, español, sí. Es que como es un texto no muy políticamente correcto con la improvisación, sino que es crítico, me sorprendió para bien que cuando lo leyeron en inglés distintas personas en algunos festivales se propusieron de inmediato traducirlo en otros idiomas. Buena hora. Omar, es que sin duda la reflexión, como te decía al comienzo, tus años de experiencia te Omar, una preguntita. Perdóname, ¿me escuchas ahí? Sí. Generó, teniendo en cuenta ese texto, que es bastante, es corto, pero muy sustancioso, ¿te ha traído mucha polémica? Bueno, sé que aquí están pidiendo el... Sé Yo lo que estoy escribiendo acá. Perfecto. A Charna Halpner, que es una eminencia de IO, Improv Olympic en Chicago, sé que no le gustó porque se sintió, y ella se lleva muy bien conmigo porque admira mucho a un grupo mexicano que han sido alumnos míos. Entonces, cuando nos presentaron, y estamos hablando que es una discípula directa del Close, que escribió el libro La verdad en la comedia, una de las autoras, y es una señora entrañable, parece una abuela, y es encantadora y abre su teatro. Y me han dicho que no le gustó porque sentía que generalizaba la impro estadounidense. Y un poco tiene razón, y por otro lado también otro excelente improvisador que se llama Tim Orr, de San Francisco, él cuando lo leyó también me insinuó un poco eso. Entonces en las siguientes ediciones, creo que las que tienen ya son las siguientes ediciones, puse un asterisco subrayando eso, de que no era todo la impro de Estados Unidos así, pero que había una marcada tendencia, pero que había grandes excepciones. Pasa que si yo digo la impro en Estados Unidos es brillante, nadie dice nada. Si yo digo la impro en Estados Unidos es fast food, ya dicen, estás generalizando, eres xenófobo, bueno, pero bueno, hice esa aclaración, pero sí ha tenido mucha repercusión, gente que me escribe y que me dice, no estoy de acuerdo, bueno, pero tú en qué lugar te pones, y gente que dice, uy, tengo que reanalizar algunas cosas. Sí, estoy contento y sé que un poco adrede hay un tono provocador. O sea, hay un párrafo que termina con la impro es un teatro de derechas. Bueno, estoy provocando ahí, ¿no? Claro.
me No, gusta pero y está bien que también nosotros problematicemos un poco nuestro oficio, ¿no? O sea, porque no todo puede ser aplausos y palmaditas en el hombro, ¿no? Está bien que nosotros también generemos también la discusión con relación a lo que hacemos, no con el ánimo solamente de polemizar, sino que generemos también un espacio de discusión productiva, ¿no? Porque tú lo estás planteando con una serie de argumentos y una discusión con argumentos me parece lo más productiva del mundo. Si no estás de acuerdo o este está de acuerdo, etcétera, etcétera, me parece genial, genial que exista ese tipo de espacios, ¿no? Sí, sí, gracias. Totalmente, totalmente. Omar, Sí, muchas gracias. Muchas gracias siendo- por permitirnos este espacio de hablar, de conversar, de profundizar, de hablar de todos estos demonios que están alrededor, hablando en buen sentido de la palabra, los demonios que ocurren, están ahí alrededor de este universo de la improvisación. muchísimas gracias a ti, a todos y todas ustedes. La verdad es que muchas gracias también porque has generado y generas, y ya lo presentía por saber también cómo es tu trabajo, un muy buen nivel de conversación, ¿no? Entonces está muy bien, eso siempre es un placer, digo, en este momento que proliferan tanto las entrevistas online, sabía que esta iba a ser un espacio de reflexión interesante y te agradezco muchísimo por eso. De hecho, ni me he dado cuenta que ya en Madrid son las 1:45 de la madrugada. Sí, me pasé, qué pena contigo. No, para nada. Para nada. Igual algún día tendremos que entrevistar al Altamirano a ver qué opina de este libro. Sabes que creo que a Altamirano no le han hecho nunca un reportaje, más allá después de un partido, o sea que sería un placer. Sería un placer entrevistar a Gillo. ¿Qué opina Altamirano opinando sobre este libro? Me De Omar parece Galván? maravilloso. Además, porque Altamirano nació en Colombia, por si no lo Sí, saben, no nació sabía hace ese ya más dato. de 20 años, en 20 años exactamente. Uh-huh. Sí, 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 sí. Interesante, es muy buen dato, muy buen dato. Muchas gracias a Omar Galván desde Madrid. Aquí, como vuelvo y repito, uno de los grandes referentes que tenemos en la improvisación, ya no solamente iberoamericana parlante, sino también a nivel mundial, ya se discute y se pelea con otros improvisadores de otras lenguas. Muchas gracias, un honor, un placer tenerte nuevamente por acá. Espero que pronto vuelva a ser aquí en Barranquilla, que podamos volver a ver estos espectáculos aquí en Colombia. Y a ustedes, al público, a los espectadores que estuvieron aquí acompañándonos, espero que esta charla haya sido muy provechosa. Omar, allí yo feliz cumpleaños. Gracias, mil gracias. Omar Galván. Mucha salud para todos ustedes y para su gente también, y a cuidarse mucho, que este tipo de encuentro es un oasis muy, muy bonito y a la vez es un momento difícil para nuestra especie, y espero que salgamos bien librados y libradas de esta. Muchas gracias.